Movimientos indígenas en el Ecuador. La vida cotidiana pasa sin que nos preocupemos de recordar ni conocer la historia. Es por eso que se hace necesario que el sistema educativo y las organizaciones populares tomen en cuenta las luchas previas de los movimientos sociales y asuman que los beneficios y derechos que disfrutamos en la actualidad son producto de estas luchas. Pongamos, por ejemplo, las 8 horas de trabajo, la educación o la seguridad social. Pensamos que son beneficios que nos ha dado el Estado, sin tomar en cuenta que fueron conseguidos por esfuerzo, la tenacidad y la valentía de muchas razones sociales anteriores. Por lo general, la historia que se transmite en los centros educativos oculta el papel de los actores populares, mientras que en los medios de comunicación se despliega la lucha popular, mostrando las acciones de protesta legítima con acciones violentas y vandálicas. Es importante recoger y valorizar la historia de los olvidados, oprimidos y vencidos del Ecuador. Este propósito nos hace investigar. Se trata de contribuir de una manera más cercana a la memoria de nuestro pueblo en su diversidad, tomando en cuenta la lucha indígena, obrera y de los trabajadores de mujeres y los ambientalistas que realizan trabajos desde décadas anteriores. En octubre del 2019, Ecuador se convirtió en el centro de atención internacional, cuando un movimiento de millones de manifestantes cerraron las calles de la capital con protestas contra la terminación de subsidios del combustible. Después de 2 semanas de protestas, durante las cuales el presidente huyó de la capital, el gobierno aceptó continuar con los subsidios. Extraordinariamente, la ola de protestas fue llevada por los activistas y organizaciones de los grupos indígenas ecuatorianos. ¿Cómo tiene el movimiento indígena ecuatoriano tanta influencia? Vamos a hablar acerca de la historia del movimiento indígena del Ecuador y su papel durante la crisis de octubre de 2019. Ecuador tiene 1.1 millones de personas indígenas, o alrededor de 1 de cada 16 ecuatorianos. Como en muchos otros países de Latinoamérica, la población indígena de Ecuador es marginada y tiene tasas altas de pobreza. Después de siglos de discriminación, los ecuatorianos indígenas de 4.5 a 6 veces más probable de vivir en la pobreza. El Ecuador indígena típico recibe solo 5 años de educación académica. Sin embargo, a pesar de esta marginación, los grupos indígenas del Ecuador movilizan y hacen movilizaciones para mejorar sus circunstancias. En 1986, activistas de 14 naciones indígenas conformaron la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, o CONAIE. Esta organización nueva tiene 16 metas. Incluye la protección de los derechos de comunidades indígenas a controlar sus territorios, el desarrollo de regiones rurales y el uso de idioma indígena en la escuela. Solo 2 años después, en 1988, activistas de la CONAIE presionaron al gobierno para establecer un sistema de escuelas públicas bilingües para estudiantes indígenas. Hoy hay más de 2.500 escuelas indígenas en el Ecuador. Durante la década de la fundación de la CONAIE y las propuestas del 2019, los activistas indígenas hicieron muchas campañas protestas contra la perforación de petróleo en las tierras indígenas en apoyo a los servicios públicos por ciudadanos indígenas. Y aunque algunas campañas de CONAIE eran infructuosas, otras eran muy exitosas. Es en 1998 Ecuador inscribió una constitución nueva que dio derechos fundamentales a las comunidades indígenas. En 1997 y 2000, campañas de protestas dirigidas por la CONAIE derrocaron a 2 presidentes ecuatorianos. Durante la administración del presidente Rafael Correa, que empezó en el 2007, activistas indígenas pensaban del gobierno central como un aliado ocasional. Su admiración adaptaban políticas socialistas que eran populares entre personas pobres y Correa era el único presidente que hablaba quichua. Sin embargo, en el 2017, Lenín Moreno reemplaza a Rafael Correa como presidente del Ecuador. Por el contrario del presidente Correa, Moreno rechazó las políticas socialistas a favor de una campaña neoliberal y un acuerdo para asegurar un crédito en el Fondo Monetario Internacional. En octubre del 2019, como parte de este acuerdo, el presidente Moreno eliminó los subsidios del combustible. Sin los subsidios, muchos granjeros indígenas tenían miedo a no poder pagar el costo del petróleo para transportar sus productos a los mercados. Activistas de la CONAIE anunciaron una gran marcha en la capital con más de 20.000 manifestantes.
En la capital de Quito, manifestantes paralizaron las calles y luchaban contra la policía. Luego de 2 semanas de protestas en todo el país y una reunión con los miembros de la CONAIE, el presidente Moreno revocó el decreto que eliminó los subsidios. Las fuerzas indígenas habían ganado. A pesar de su victoria, en las protestas de octubre del 2019, los pueblos indígenas del Ecuador lucharon contra la pobreza y la desigualdad. Todavía hay amenaza contra la tierra indígena y hay grandes obstáculos para la igualdad completa. No obstante, los activistas indígenas de la CONAIE tienen poder real para defender y avanzar en los derechos de los ecuatorianos indígenas.